¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa en el cual te va a bendecir hoy porque vamos a traer un tema preciosísimo. La pastora Lidia y sus invitadas te quieren dar la oportunidad de compartir con nosotras la preciosa palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema que a todas nosotras nos va a venir bien. Y este tema, Tatiana, ¿cuál es? Sí, pastora, seguimos en la serie de programas de la mente y vamos a hablar hoy acerca de cómo vamos a vencer las fortalezas de inseguridad. Ese tema y todos los que hemos hablado en esta serie de mensajes lo puedes encontrar en el más reciente libro de los pastores José y Lidia Zapico, Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. ¿Quieres saber lo que significa anacainosis? Una palabra en griego. Bueno, adquiere este libro en nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Pastora, las fortalezas de la inseguridad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este tema? Tenemos el apóstol Santiago, el hermano del Señor, que dio una palabra maravillosa, yo creo que única en la Biblia, para poder discernir y hacernos entender a nosotros que la duda es parte de la inseguridad que sufre el hombre. Y dice así, en Santiago 1:6 en adelante, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando él se estaba refiriendo a esto, estaba hablando que la duda, la justificación en sí mismo o la queja, el no tener suficiente fe, iba a ser una piedra de tropiezo en su mente para no recibir todas las bendiciones y las promesas de Dios para su vida. Y estaba hablando de un doble ánimo, de una mente partida, de una mente dividida, que a veces creía y a veces no creía. Entonces es bien importante entender que estas fortalezas de queja y estas fortalezas de dudas hace que nuestra personalidad sea totalmente insegura, Tatiana. Es verdad, pastora, las fortalezas de la mente que tienen que ver con la inseguridad batallan constantemente en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque tener una mente ansiosa es tener una mente dividida, como estábamos leyendo en ese texto de Santiago. La palabra ansiedad tiene que ver en el griego con merimao y significa dividir la mente. Es una mente, como decía el apóstol Santiago, que va de un lado para otro, que un día está pensando una cosa, al día siguiente piensa otra, no es estable en lo que piensa, en lo que afirma, y es muy peligroso porque puede ser, pastora, sutilmente engañado. Adriana, ¿qué sería entonces el doble ánimo? Bueno, el doble ánimo es una persona que tienes, como tú dijiste, pensamiento dividido, que tiene su mente dividida, sus actitudes divididas, su lealtad dividida. Entonces estas personas van a estar, como tú misma lo dijiste, un día tienen todo el ánimo para hacer esto, al otro día están sin ánimo, sin ninguna motivación, sin deseo, van a estar cambiando de acuerdo a las circunstancias externas. Entonces, estas personas se justifican a sí mismas por medio de la queja. O sea, es que yo soy así por esto y siempre se están quejando. Y una persona que es de doble ánimo nunca va a alcanzar nada en la vida porque empieza una cosa y la va a dejar. Entonces tenemos que cambiar esas formas de pensar, esas formas de actuar, esas formas de hablar, que a veces estamos hablando de la misma manera por muchos años y esas cosas se tienen que cambiar antes de que esto se vuelva una fortaleza en la persona. Me gustaría volver a leer el texto, pero en una nueva versión, para que usted pueda entender un poquito más a qué se refería el apóstol Santiago cuando dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. ¿Cuántas veces hay personas que están pidiendo pero dudando o pidiendo cosas a Dios y no están creyendo que la van a recibir? Entonces, cuán importante es tener una fe sólida
Y la fe hay que practicarla. La fe no es que viene instantánea, como la salvación. La fe hay que trabajarla. Y a veces no queremos salir de nuestra inseguridad, porque nuestra inseguridad hace que nosotros nos quedemos siempre en el mismo lugar. Y hay personas que no quieren los cambios, pero dice así, no dudes, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una onda del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hace. Pero mira lo importante de esta versión que dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. La inestabilidad va acompañada siempre de la inseguridad y el doble ánimo. Y lo contrario a la inestabilidad es la estabilidad de Dios. El Dios estable, el que está sentado en su trono, el que nada lo conmueve, el que siempre ha sido, es, será por los siglos de los siglos. El Dios fiel. Ese es el modelo que nosotros debemos tener. Dios no es un Dios inestable. Dios no es un Dios inseguro. Jesucristo cuando estaba en la tierra no caminaba por el mundo sin saber para dónde iba. Es verdad. Él conocía su propósito. Él pasaba horas y horas ayunando y orando. Y era el mismo Dios. Pero en su humanidad Él se esforzaba. Él hacía lo que tenía que hacer para que el poder de Dios se manifestara a través de él, Adriana. ¿Cómo conocer entonces esa forma de ser de una persona insegura? Bueno, una persona insegura es una persona que no cree en sí misma, primero. Va a necesitar siempre la afirmación de los demás. Hace algo, entonces tiene que estarle diciendo todo está bien, lo hizo bien, salió muy bien. Llega a un lugar, siempre tiene que la gente caer en cuenta que esta persona está llegando. Porque o si no se siente que es rechazada, que no es aceptada, y que no es amada, y eso es producto de su propia inseguridad. Y me gusta esta parte que dice que estas personas están atrapadas en ataduras y esto los va a hacer sentir desgraciados. Una persona que es insegura, que depende de la aprobación de los demás, siempre va a ser infeliz, siempre va a ser amargado. Y una de las cosas que me gustó que la pastora dijo es que estas personas inseguras también tienen la lealtad dividida. Y yo me acordé de un caso de un señor que tenía un restaurante muy, muy bueno y vendía mucho y tenía muchos clientes y parecía que él creía en Dios, porque se le hablaba de Dios y él decía que sí, que sí, que sí. Un día llegó en un momento en que tenía que tomar una decisión y el producto de su misma inseguridad, pero también la lealtad dividida entre Dios y otro Dios, lo llevó a cometer un error muy grande y vender ese restaurante que le estaba produciendo mucho, tenía mucha clientela, muy bueno, lo vendió y después al poco tiempo se dio cuenta de que había cometido un error y que él había perdido la oportunidad de ese restaurante que estaba produciendo. Entonces yo le pregunté a él, ¿pero qué pasó? Es que las decisiones en la vida tienen que contarse con Dios. Entonces la respuesta que me dio fue que, oh sí, yo conté con Dios. Entonces yo le dije, tienes que pedir y buscar la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Yo le pedí a otro Dios, a esta diosa. Le pedí a esta diosa que es tradicional para mí y por mi familia. Yo le dije, no, la palabra de Dios dice que lo que pidamos al Padre a través de Jesucristo, el Señor nos lo va a contestar. Entonces ahí es cuando nosotros sale algo negativo y le vamos a echar la culpa a Dios. Este hombre, no es que Dios me guió mal, yo le pedí a Dios que me guiara sobre esta decisión del restaurante y Él me guió a esto, pero él no, en realidad Él no le estaba pidiendo a Dios, Él estaba pidiendo a una diosa y ella le dio, lo guió a un error de semejante magnitud. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11.
toma tu Biblia y léelo, y si no en la pantalla dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no necesita superhéroes o heroínas que lo logren todo. Dios no está buscando que tú seas el superhombre, que logres todas las cosas que te propones o que otros esperan que tú hagas. Dios está esperando que tú confíes en Él y en el poder de su palabra, pastora. Sí. Fortaleza sin derribar. Eso mismo, las personas se justifican a sí mismos, exactamente, y entonces dicen, la gente sabe que yo soy así, y no quieren soltar estos dos dioses. Quieren Porque estar en las dos aguas, en realidad. Quieren estar en dos aguas, y entonces ahí es cuando se equivocan. Por eso tienen una mente dividida, o una fe dividida. Creen en el hombre, pero no creen tanto en Dios. ¿Cuánta gente no ha creído más en los hombres que en Dios? O piden consejería al que no tienen que pedir. Sí, pero usted sabe también ahí lo que se ve es que prefieren a veces al hombre para no tener que enderezar su vida de pecado, para no tener que centrar su vida en Dios. Entonces a veces es más conveniente para ellos estar en dos aguas. Muchas personas dicen, oh, yo tengo que tomar una decisión hoy. Voy a leer mi horóscopo a ver qué tal me dice. Y son cristianos y están creyendo que quizás el horóscopo le va a decir algo para guiar. Es decir, toman otras alternativas sin ser la palabra, porque es más rápido. Y equivocadas. Equivocadas, ¿por qué? Porque quizás ese día te va a decir algo que no es de Dios y tú te lo estás creyendo. Y a veces cuando viene la oportunidad de Dios, que es el Cairo, el tiempo para hacer algo, la inestabilidad hace que no tomes una decisión porque piensas, ¿será de Dios o no será de Dios? Oh, la gente siempre está pensando en lo humano o en una forma humana, pero qué lindo es poder depender totalmente del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de las fortalezas de la inseguridad. Ya los televidentes empezaron a escribir a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Pastora, le acaban de escribir un mensaje, dice: Pastora Lidia, siento que sus programas hablan a mi corazón. Desde niña siempre he sido muy insegura y por lo mismo se opaca todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Eso me pasa no solo en mi vida espiritual, sino en estudios y trabajo. Toda mi vida he batallado conmigo misma y siempre caigo en el mismo ciclo. No avanzo, no logro nada y paso desapercibida, lo cual me frustra y me deprime. Ayúdenme con un consejo, por favor. Claro que sí. En el próximo segmento la pastora Lidia te va a contestar a ti y a todas esas televidentes que nos pueden estar viendo en Emprendedoras y se sienten identificadas con este tema. ¿Cómo vencer las inseguridades en tu mente? Ya regresamos. La mente es la puerta de acceso tanto en el interior como exterior del hombre y es a la vez el campo de batalla más vulnerable, ya que por todos los medios posibles, el enemigo intenta establecer las nuevas y marcadas ideologías que son como especie de trampas sutiles, estableciéndose fortalezas espirituales en ella, haciendo que la batalla en la vía del pensamiento cada vez sea mayor. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. La lectura de este libro te ayudará a conocer más acerca del alma, cómo actúan los pensamientos y afectan la mente de cada persona, cómo la palabra de Dios te enseña a derribar las fortalezas para que puedas experimentar una verdadera transformación. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Experimentarás que eres libre de pensamientos contrarios y destructivos que han venido contra ti para mantener una mente espiritual y no carnal. Además, estar dispuesto a orar alineado correctamente con la voluntad de Dios. Todo esto te llevará a tener la mente de Cristo y que Cristo esté también en tu mente. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. Adquiérelo hoy mismo.
Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo, estamos hablando acerca de un tema maravilloso que muchas de los televidentes y los televidentes que nos observan se están preguntando, ¿cómo venzo esas fortalezas de inseguridad en mi mente que me impiden avanzar y lograr grandes cosas que Dios quiere para mi vida? Pues hoy vamos a hablar acerca de ese tema. La pastora Lidia va a contestar un email, pero yo te quiero invitar que visites nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí vas a encontrar los programas de emprendedoras, todos los temas que hasta ahora hemos realizado para que los puedas volver a observar, para que se los reenvíes a tus amigos o conocidos y los puedas también evangelizar. Hay una sección allí para sembrar en línea. Si tú quieres hacer una donación a nuestro ministerio, Dios te lo va a recompensar porque nosotros llegamos a todas las naciones a través de este programa de televisión y por el envío de una ofrenda nosotros te vamos a enviar un libro que va a ser de bendición para tu vida. También puedes adquirir el nuevo libro de los pastores José y Lidia Zapico, Anacainosis de tu mente, que habla acerca de la renovación y la transformación de la mente y cómo ser libre de estas mentes inseguras, cautivas, frustradas, enfermas, pastora. ¿Qué le contestamos a nuestra amiga? Sí, queremos decirle a ella y a todos aquellos que están pasando estas batallas mentales que la fe vence la inseguridad y la duda, la fe. Todo el mundo tiene que tener un poco más de fe. Nuestra fe no es suficiente, necesitamos más. Dice Hebreos 11:1 que es la fe, la certeza, es la seguridad y es la convicción. La convicción de lo que no vemos, pero la convicción que está escrito en la palabra y tenemos que tomarlo, creerlo, recibirlo, arrebatarlo. No hay cosa más preciosa que nuestra fe crezca. Decir, Señor, quiero que mi incredulidad mengüe, mi duda mengüe y mi fe crezca. Cuando tu fe crece, tú vas a creer lo que dice también 1 Pedro 5. Vas a creer que el que le pide con fe recibe respuesta, que el que le cree, Dios se agrada de eso. Y dice, echando vuestra ansiedad, en 1 Pedro 5:6, echando la ansiedad, echando el temor, echando en las manos de Dios la duda, como aquel hombre que dijo, sí, yo creo, pero no, soy incrédulo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Jesús sabía que dudaba, pero Jesús quería hacer un milagro con él. Le quería dar la vista a un ciego. Ayuda a mi incredulidad. Dice, humillaos pues delante de él, bajo esa poderosa mano de Dios, y él te va a exaltar en el momento preciso, a su tiempo, Kairos, echando la ansiedad en las manos de él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario está como león rugiente. Quiere decir que si nos humillamos, esa va a ser la llave para recibir seguridad en nuestro carácter inseguro. Si le entregamos nuestra ansiedad y nuestra duda y nuestra incredulidad, Él la va a fortalecer en fe. Y si tú realmente resistes al enemigo, al que te quiso atacar, destruir, dice que el que resiste firme huirá. Huirán los problemas, se irán las dudas, se irán esas cargas o ese espíritu que siempre viene a atormentarte o esa duda y esa carga que a veces parece que es un yugo que no puedes soltar. En el nombre de Jesús, el Señor te quiere liberar totalmente. ¿Cómo identificar, Adriana, este tipo de ataques en la mente? Bueno, uno de ellos lo vamos a identificar por la falta de entendimiento espiritual. Muchas personas abrieron su mente a pensamientos o acciones de maldad. Por lo tanto, la maldad va a crear una fortaleza en la vida de estas personas y traerá consigo ceguera espiritual. Y muchas personas se preguntan, ¿pero qué es eso de ceguera espiritual? Existe la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es un engaño, es algo que como si fuera un velo mágico sobre los ojos que no deja ver y entender. Muchos de nosotros cuando recién vinimos del mundo, que como nos abrimos a filosofías y cosas nuevas, cosas extrañas, aparte de la verdad de la palabra de Dios,
Veníamos con el entendimiento enceguecido. Nos decían y no, pero no, es que no entiendo. Y leíamos de pronto, nos dice, mire, la palabra lo dice. No, pero es que no comprendo la palabra. Yo leo la palabra, no la entiendo. ¿Cuántas veces de pronto usted mismo ha dicho eso? Leo la palabra y no la entiendo. Entonces eso es señal de que hay una ceguera espiritual y te lo voy a confirmar con este texto. Segunda de Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Y también hay ataduras, podemos ver por ataduras en la carne. ¿Y qué quiero decir con eso? Personas que son dadas, por ejemplo, a la pornografía, a actos lascivos, a querer estar en todo con esa mente pues corrompida. Entonces se abren también a que el enemigo crea fortalezas de perversidad en sus corazones. Lo dice Romanos 8:5-6. Es verdad. Sí, lo dice acá la palabra. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, piensan en cosas pecaminosas. O sea que el que está corrompido, eso es lo que va a ver en su mente. El que se abrió a la suciedad, a las cosas indecentes, en su mente va a estar cavilando las cosas indecentes. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, que ya han sido liberados, que han sido libertados, que se han arrepentido de su conducta pecaminosa, dice, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Es verdad. A veces hay gente que no entiende lo que es ser discípulo de Cristo. Si no comienzas a ser discípulo, ¿cómo vas a ser ministro, apóstol? ¿Cómo vas a ser profeta? Tienes que comenzar siendo un discípulo. Jesucristo dijo unas palabras tremendas y esto viene muy al tono con nosotros, especialmente en Estados Unidos, cuando se habla de preparaciones para un futuro. Y a veces pensamos, ¿cómo nos podemos preparar si viene algo grande para la humanidad? Jesucristo estaba explicando, dice que nadie puede ser mi discípulo si primero no toma la cruz y me sigue. Este tipo de mensajes ya no se predican en los púlpitos porque ya no se está creyendo en que hay que morir a ese yo, a esa carnalidad, a ese viejo hombre que siempre está molestando y que trae división en la mente, que hace, como decíamos, que se tengan dos dioses. Dice, porque ¿qué comparación hay Mamón con Jesucristo? Sin embargo, en las iglesias se predica de Mamón. ¿Qué comparación hay Belial? Lo que tú estabas hablando, Adriana. Sí. Belial, que es la anarquía, el ser independiente. Están sentados en la banca de la iglesia, sin embargo, no están creyendo. Entonces dice el Señor, mira lo que dice Mateo 10:38. Hace poco yo estaba orando, pidiéndole al Señor, ¿cómo nos podíamos preparar o qué hacer si viniera realmente una catástrofe o viniera una caída económica o un cambio de era, como lo están anunciando los geólogos en el próximo 16? No estamos hablando de fechas, porque nadie conoce fechas, Sí, así pero es. ¿cómo prepararnos para algo? El Señor me dijo así, me recordó la palabra de Mateo 10:38 y me dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y dije, Señor, yo esta palabra la conozco, yo sé cómo hay que ir a la cruz y negarse todo lo que es la voluntad humana para buscar la voluntad de Dios. Pero dice el Señor después de este texto, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces fue como que el Señor me dijo, si tú te das en tu vida y no tienes miedo a lo que puede pasar, ciertamente tu vida será encontrada en mí. Pero si tú te defiendes a ti misma, si tú tratas de esconderte, de buscar un refugio, o como dicen, hay que tener un santuario para refugiarse, y los que viven en Estados Unidos conocen parte de esto. Nuestro santuario es Jesucristo. La NTV decía,
si te niegas a tomar tu cruz o es el madero de sacrificio a sí mismo. Todos tenemos que tener un madero de sacrificio. A seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Si la entregas tu vida por causa de mí, la vas a salvar. Todos queremos salvar la vida cuando somos cristianos, pero dice el Señor, piérdela por mí. ¿Qué significa? No trates de esconderte, no trates de huir de la realidad. Testifica quién tú eres de Cristo, porque yo voy a tener legalidad de testificar delante de los ángeles, porque el que me niegue a mí delante de los hombres será negado por mí delante de los ángeles. Hoy tenemos que tener cuidado y volví a leer la Biblia ortodoxa, aunque está en inglés, la pude traducir parte por parte. Dice, aquel que ha encontrado o aquel que se ha aferrado su alma, aquel que se aferra a su alma, aquel que se aferra a esa alma que a veces decimos que está dividida, o a veces está, como dice que hemos nombrado Pablo, que lo que quiero hacer en mí no lo hago, dice, la perderá. Y aquel que haya perdido o haya puesto a un lado por completo o haya hecho morir su alma a sus pasiones, que es apolumi, dice su alma por mi causa la va a encontrar. Hermanos, estas son palabras muy fuertes de parte de Dios y cuando Dios nos habla realmente tienen un peso de eternidad. Dios nos está diciendo, aquellos que vienen a Cristo con una fe autorrenuncia, eso lo dice MacArthur en su Biblia, si en sí mismos con disposición de morir por Él, habrá para ellos una verdadera vida eterna. Tatiana, Adrianita, yo creo que es tiempo que la gente deje de tantas dudas, de tanta lucha y se entregue a Cristo. Definitivamente esa es la conclusión de nuestro programa, reconocer que solo Jesucristo es el libertador de tu alma, el libertador de tu vida, solamente Él puede romper ataduras en tu mente y puede liberar esa mente ansiosa, esa mente dividida en dos, con doble lealtad, para que puedas enfrentar todo lo que bíblicamente está demostrado que ha de venir y salgas victorioso. Pídele al Señor que aumente tu fe. Gracias a todos ustedes por haber visto este programa de Emprendedoras, a la pastora Lía Adriana por habernos acompañado el día de hoy y te esperamos en el próximo programa que se va a llamar ¿Cómo salir de una mentalidad de víctima? Dios te bendiga.